ser que a partir de la crisis puede haber, hay unos cambios importantes, y es que muchos matrimonios que se han quedado sin trabajo él y sin trabajo ella, se van a vivir a casa de los abuelos que tienen una pensión y viven de la pensión de los abuelos, ¿no? Se han vuelto unos personajes muy importantes. Algunos de ellos incluso tuvieron que abandonar las residencias en las que estaban, a las que les entregaban su pensión para que les cuidaran y les mantuvieran. Tuvieron que regresar a su casa y, de alguna manera, la familia nuclear vuelve a integrarse en una unidad superior en la que están los abuelos, ¿no? Pero nuestra cultura es la de que cuando uno se casa, pues se va a vivir aparte y tiene su familia y sus hijos y los educa pues como quieren que los eduque, ¿no? Pero esto está surgiendo unos cambios importantes consecuencia de la crisis del año 2008. De todas formas, la formación de la familia en México es totalmente diferente. Los españoles solemos llegar a clases medias altas, ¿no? Porque cruzar el océano requiere unos gastos y realmente son pocos los casos que llegan a zonas más marginadas, pero los hay. Lo curioso es que la formación de familias en México suele empezar viviendo en casa de los padres. Hablo de clases medias hacia abajo, ¿no? Incluso en clases medias también es normal. Y suele ser en la familia del marido. O sea, es la mujer la que se va a vivir a casa del marido. Estaba leyendo el otro día formación de familias en indígenas y lo habitual es que se va la mujer a ayudar a la suegra. Eres como parte del servicio doméstico de la casa. Obvio, eso me estoy poniendo en una zona indígena, en los Altos de Chiapas y demás, sí. Pero sirve mucho para entender por qué ese rechazo a la nuera, ¿no? Porque queda un pequeño trasfondo de que la mujer cuando llega tiene que ser sumisa, tiene que bajar la cabeza ante la suegra. Insisto en que me estoy poniendo en un extremo. O sea, Oye, fíjate que se me está ocurriendo, imagínate, sí. Vamos, estoy pensando una española que llegue a Chiapas a casarse con uno de allí. ¿Qué pasaría? Pues culturalmente, vamos, la española le pone las peras al cuarto, aquí rompe la tradición, ¿no? Sí, sí. Obvio. Yo creo que no. O sea, de hecho, un matriarcado, ¿no? México es un matriarcado, ¿no? Sí, de hecho, es un matriarcado, sí. Es una cosa extraña. De hecho, son las mamás del novio los que eligen a la esposa. Hablo de, te digo, los Altos de Chiapas, que es lo que estaba leyendo el otro día, y se elige en función de cuál. Uy, ahí se nos fue Elena. ¿Cuál va a ser mejor criada? Ok, se te corta. O sea, para que os hagáis un... Se te ha cortado un poco. ¿No me escucháis? Ahora sí, pero se te había cortado que los papás son los que eligen a la novia. La mamá del novio es la que elige a la nuera en función de que sea o no una buena criada. Wow. O sea, no de la dote económica que tengan del poderío, sino si lava bien los trastes o no. Más o menos, ¿no? También, pero estamos... Entonces, pues la que tenga, como no van a poder tener dote porque son comunidades pobres, de lo más pobre de México, ya digo que estoy en un caso muy extremo, pero eso es real, ¿no? Eso es Altos de Chiapas, Ocosingo creo que se llama el pueblo este que estuve leyendo el otro día, que está muy estudiado, y aunque eso ya os digo, ¿no? Es súper marginal, pero luego observas cosas que se ven por aquí y entiendes, como que permea parte, ¿no? Y entiendes que eso va bajando y se va diluyendo por todas las clases sociales de una forma o de otra y no deja de ser parte de México, ¿no? Yo quería haceros preguntas, no sé si tengo tiempo para hacerlas. Pero perdón un momento, vamos a explicar y ya seguimos. Sí. Digo, porque nos hemos explicado los españoles o españolas que se casan en México, cuando llegan aquí se casan en el país mexicano, pero a la inversa, al revés, es decir, un mexicano o mexicana que se casa con un español en España, ¿no? Que son otro caso. Vamos a explicar brevemente qué es lo que se requiere, porque también nos preguntan mucho este tipo de casuísticas, porque hay mexicanos y mexicanas que se van a España a casarse allí con un español, ¿no? Entonces, el matrimonio civil mixto entre un cónyuge mexicano y otro español en España.
Para que un ciudadano mexicano pueda contraer matrimonio civil con un ciudadano español en España, se deberán presentar en las oficinas del registro civil que corresponde al domicilio de por lo menos uno de los contrayentes con los siguientes documentos. Obviamente aquí lo lógico es, si el español o española de origen, es español, digamos, vive en, no sé, en Albacete, en Ellín, pues se tendrá que ir al registro civil pues del ciudadano español, porque claro, si ella o él es mexicano, no puede ir. Entonces se va a requerir certificados literales, copias certificadas de las actas de nacimiento de los contrayentes, el español de España obviamente y del mexicana de México, y que sean recientes, eso es, que no tengan una antigüedad superior a 3 meses. Antes lo hablábamos y efectivamente tanto para acá como para allá son 3 meses de antigüedad de la emisión de esos certificados literales o actas de nacimiento. Después, aquí en España, y eso sí es cierto porque a mí me pasó, se requiere un certificado de soltería, que ahí es para que no se produzcan dobles matrimonios o cosas extrañas, ¿no? Entonces, en este caso, de los ciudadanos mexicanos, este documento se solicita ante la oficina del registro civil mexicano, que les corresponde por domicilio, en el que se especifique que no existe inscripción del matrimonio previo en sus libros. Es decir, en el registro civil de tu ciudad, de tu pueblo, de tu estado, tienes que solicitar el que no estés inscrito como matrimonio, ¿no? en las actas de sus libros. Y eso sí se lo piden. Y hay que mandarlo desde aquí, desde México. Por eso igual esto te lo puede sacar un familiar, porque en el caso de mi esposa se lo sacó su mamá y se lo mandó y bueno, pues sirvió perfectamente. Después, certificados de empadronamiento o residencia acreditativa del domicilio de los últimos 2 años de ambos solicitantes. Son expedidas por el ayuntamiento y caducan a los 3 meses. En el caso de un ciudadano mexicano, puede servir un documento oficial que acredite el domicilio actual. Es decir, si ya está viviendo en pareja con la persona, que era en mi caso también, pues mi esposa también puso el domicilio, pues el que teníamos, no teníamos otro, era el mismo común para los dos, pero si viviese en otro, pues sería esto. El otro documento que piden es el DNI o pasaporte. Obviamente el ciudadano mexicano no tiene documento nacional de identidad, pero sí tiene un pasaporte, que es con lo que acredita, es el documento de viaje que le acredita su legal estancia en España, ¿no? El escrito de la solicitud será facilitado por el registro civil. Hay un formato que se rellena. Los futuros contrayentes deberán acudir al registro acompañados de 1 o 2 testigos mayores de edad que llevarán consigo el documento nacional de identidad para certificarlo. Cuando los interesados hubieran residido o estado domiciliados en los últimos 2 años en poblaciones de menos de 25.000 habitantes, según el último censo oficial, han de publicarse edictos o proclamas durante 15 días, que eso todavía se sigue haciendo en España, que es que te proclaman los edictos, que para si hay alguien que quiera, ¿cómo se dice esto?, refutar eso, o decir, oye, que no, que este señor o esta señora ha estado casado conmigo 7 veces, ¿no? Y cosas así, ¿no? Todavía... Tiene un nombre legal. Sí, tiene un nombre, no recuerdo. Sí, de hecho eso lo hacen, y las si se casan en España... Amonestaciones. Eso. De hecho, mira, como hay un poquito como dato curioso, si se casan en España, y hay alguien de nacionalidad mexicana, esa amonestación la publican en el consulado de aquí de España aquí en México. Y hace un par de semanas que estuve yo en el consulado de aquí de Monterrey, pues me acerqué a ver el tablón de anuncios y había precisamente una de estas amonestaciones y venía ahí el nombre de la persona, ¿no? Pues que fulano de tal, de nacionalidad mexicana, que se va a casar aquí en no sé dónde, allá en Granada o en Albacete o no sé dónde se iba a casar, y estaba puesto la amonestación esta, y decía, no, ¿sabes qué? Pues sí, se va a casar esta persona nacida en la ciudad de Sinaloa. Imagínate, estaba aquí en Monterrey puesta la amonestación. ¿Cuándo iba a haber alguien de Sinaloa que alguien se iba a casar? Y luego otro dato curioso que venía, que bueno, ya lo comenté después con la gente del consulado, es que la fecha era del 2014. Ah, qué buena eso. O sea, pues una amonestación. Entonces, muy amonestada. Sí. O sea, sí, muy amonestada, vamos. O sea, estaban preguntando aquí en Monterrey si una persona que había nacido en Sinaloa, que se iba a casar me parece que era en octubre del 2014, que si alguien tenía algún impedimento. En el 2015, en octubre del claro, 2015, claro. ¿no? No, hombre, sí es cierto que efectivamente el Consulado General de Monterrey,
o sea, la zona que cubre, entre otras está el estado de Sinaloa, y por eso se tiene que publicar aquí, ¿no? Pero sí es cierto que muchas veces no tiene mucha lógica, porque pues, ¿quién va a venir aquí de Sinaloa un año después de que se han casado y decir, yo soy el marido de... O ponle tú, aunque esté dentro de... Lo más seguro es que esa amonestación la hayan publicado en tiempo, ¿verdad? Sí. Pero se quedó ahí en el tablón de anuncios durante más de un año. Pero lo que dices es cierto, o sea, es absurdo que, oye, ¿sabes que voy a publicar alguien aquí en un anuncio de que se va a casar alguien de Sinaloa? Pues ¿cuándo va a venir alguien de Sinaloa que vaya a venir aquí a Monterrey y al consulado y que coincida y que diga, sí, yo conozco a este tío y no se puede casar? Entonces, son cuestiones legales que son absurdas, ¿verdad? Es totalmente obsoleto. Después, por último, para que el expediente pueda ser tramitado en el registro, es necesario que al menos uno de los dos contrayentes esté empadronado en la localidad de donde se asienta la oficina del registro civil. Obviamente, pues, si te vas a casar en Ellín, en Albacete, pues tienes que estar allí asentado. Aquí hay una cosa que de momento no dice, pero no sé si lo dirá ahora más abajito, pero es importante porque te hacen una entrevista en el registro civil por separado, preguntándote, a nosotros no la hicieron el juez, donde pues te pregunta por separado pues lo clásico: cuántos hermanos tiene tu mujer o tu futura mujer, cómo se llaman sus padres, tal, o sea, una serie de preguntas para saber si es un matrimonio de conveniencia, ¿no? Antes se daba mucho eso. Yo no sé si ahora se hace en España. Yo en el 2005 sí se hacía. No. Y no lo hicieron, pues a mí me lo hicieron. 2005 me casé yo también pero nosotros presentamos pruebas de que habíamos estado viviendo juntos ya. Bueno, pues entonces por eso no es. A mí, yo tenía pruebas, pero no las presenté. Yo simplemente voy a casarme tal. Y me citaron un día a los dos, por separado entramos. Y bueno, fueron unas preguntas pues muy absurdas. Aparte que yo creo que ya tiene tanta experiencia el juez que se debe dar cuenta cuando es un matrimonio real, que se están casando por amor, a un matrimonio en aquella época la verdad es que había muchos matrimonios, sobre todo con marroquíes y tal, sí, que pagaban un dinero, o con ecuatorianos, pagaban un dinero por casarte, y después a los 2 años te separabas y ya estaba, ¿no? Pero sí había muchos. Y eso... Yo creo que esto pasaba mucho también con los matrimonios de españoles y españolas con cubanos y cubanas, ¿no? Habida cuenta que muchos de ellos utilizaban el matrimonio como un medio para salir de la isla, y entonces aquí sí que había que aportar testigos que testimoniaran que realmente pues estaban viviendo juntos, o bien había que venir casados ya desde Cuba, ¿no? Porque algunos de estos matrimonios, cuando el cubano o la cubana llegaba a España, pues se deshacían inmediatamente, porque realmente lo que querían únicamente era salir de la isla, ¿no? No sé, ahora no sé si esto realmente se sigue dando, pero yo sí tengo la experiencia propia muy directa con un primo mío, ¿no? Que se encontró en esta situación, y creo que esto era una cosa bastante común, era a cubanos y a cubanas por la situación política de su país, ¿no? Porque realmente tengan una ética distinta, ¿no? Así es. Por terminar esto, también para los mexicanos o mexicanas que se quieran casar en España con un español, deben, aparte de todo esto que hemos comentado anteriormente, deben tener en cuenta lo siguiente: las personas que deseen contraer matrimonio civil y estén en los casos enunciados a continuación deberán aportar, aparte de los documentos descritos anteriormente, los siguientes: para divorciados, divorciadas o nulidad de matrimonio anterior, un certificado literal de matrimonio con inscripción marginal del divorcio o nulidad. En el caso de los ciudadanos mexicanos, la copia certificada del acta de divorcio ante el registro civil mexicano. Eso es muy importante, porque en muchos casos se dan de eso, de personas que vienen separadas o con una nulidad de matrimonio. Cuando es viudo o viuda, el certificado literal de matrimonio y el certificado literal de defunción del cónyuge anterior fallecido. Los menores de edad, cuando se quieren casar, menores de edad, mayores de 16 años, que conste la certificación literal de nacimiento, la inscripción marginal de la emancipación, porque tienen que estar emancipados, ¿no? Donde mayores de 16 años. Y mayores de 14 años y menores de 18, en este caso, debe obtenerse previamente
la dispensa judicial. Yo la verdad que no creo que muchas mexicanas con 14